El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Verdadera obra de acción social para usted ayudar a que familias muy pobres puedan vencer esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Y hay otras enfermedades, porque la diabetes es una enfermedad sumamente dañina, peligrosa también, porque daña todo el organismo, los órganos, daña el corazón, daña los riñones, daña la vista, qué sé yo, hasta el hígado se daña también. Entonces, esas son enfermedades todas combinadas que son terribles. Entonces, una institución como esta, aunque sirva para el cáncer, sirve para atender una situación también difícil en una familia que pueda también arrastrar este tipo de problemas. Hay que ayudar a estas instituciones. Hay que aportar a esas instituciones, porque al final, como he dicho muchas veces aquí, ¿qué nos llevamos? Acumulamos riquezas, bienes inconmensurables y después terminamos en un ataúd. Se hunde ese ataúd en las profundidades del suelo, se diluyen esas energías, toda esa vida se va y esa alma vaga y ese cuerpo se convierte en polvo y le devuelve esas energías, esos átomos, esas moléculas, se devuelven y se funden con tal vez con lo que usted ha odiado. La muerte es la igualdad suprema, de verdad. Entonces, antes de usted morir, dejando bienes inconmensurables para sus familiares, y terminan los familiares peleándose unos con otros por esas fortunas. Haga contribuciones a instituciones como esta que guardan sus nombres, honran sus memorias mañana con las contribuciones. Ustedes saben lo bonito que uno ir a una institución, como he visto ahí en Sedimá, por ejemplo, y usted va y hay un mural ahí del doctor Juan Manuel Rodríguez. Ese hombre, señores, yo lo he mostrado aquí otras veces, esa figura eminentísima, de ese médico eminente que fue él, y ver su figura ahí en esa pared, en un mural, y la gente pasa y ve con respeto esa figura, y que debiera ser así
mucho de todos esos profesionales que ha dado el país, de tantos buenos servicios a la nación. Pero los familiares se sienten, sé yo, que se sienten bien cuando ven un homenaje que se le hace a su familiar, que ha contribuido al desarrollo de una institución como esa. Entonces ponga su caridad en manos como estas y deje un legado de apoyo a los más humildes, a los desheredados, los que no han tenido su suerte, su fortuna, su dicha o sus oportunidades. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución magnífica, como hemos señalado aquí, para formar jóvenes en alto riesgo, sacar jóvenes de la calle, de esos jóvenes que están listos, preparados para ser absorbidos por esas lacras de las drogas y el alcohol y el atraco, la delincuencia. Solo instituciones como esta, fortaleciéndolas, pueden contribuir, ayudar a que tengamos una sociedad mejor organizada mañana. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón. Hoy es Día de Acción de Gracia. ¿Por qué se hace gracia? ¿Por qué ese día se le dedica a Dios? Dios, gracias por los beneficios que nos ha dado, lo que lo comparten, esos granjeros que en Estados Unidos, por allá, por los días de los asientos de los primeros colonos que llegarían a América, de sajones o anglosajones, porque también llegaron franceses, galos también, y los franceses hicieron bueno, se tomaron Canadá y la Luisiana, y ese río lo remontaban hasta por allá, hasta Canadá, remontaban el río, el Mississippi. Francia tuvo una participación importante, igual que los españoles, por el lado de California y en la Florida. Pero ese Día de Acción de Gracias, señores, esos granjeros pobres, ellos le daban las gracias a Dios por sus buenas cosechas. Y eso es una tradición de los Estados Unidos. Hoy, el último jueves de cada noviembre, se celebra ese día en los Estados Unidos, pero es un día de los Estados Unidos. Sin embargo, por las cosas que yo he dicho aquí, Estados Unidos es una hiperpotencia. Entonces, esa misma condición le ha hecho ser el primer país que exporta cultura, el más cultural, el más exportador de cultura y de costumbres. Fíjense cómo ese día se ha extendido en el globo, un día que es de los norteamericanos. Pero es esa hiperpotencia, primer lugar militar, primer lugar económico, financiero, qué sé yo, primer lugar en tecnología, primer lugar cultural, el ambiente cultural de los Estados Unidos se transmite porque es además un país multiétnico, como hemos señalado aquí. Estados Unidos es un país multiétnico, un país sincrético. Se reciben ideas de todos los sitios del mundo. Usted es una persona que tiene un buen nivel de inteligencia y usted cae en los Estados Unidos, te aceptan. Pero también hay la libertad de que te vayas. Te puedes ir porque vienen miles y te sustituyen. O sea, ese sincretismo que hay en Estados Unidos de mezcla, que vienen las ideas y así como salen, como entran, salen, es todo un verdadero laboratorio, es Estados Unidos. Por eso es que ese Día de Acción de Gracias entonces está extendido por el globo, porque es un país así. Y al ser un país abierto como a las ideas, abierto a las libertades, la gente no tiene restricciones y la ciencia más. Entonces fíjense cómo los músicos, el que quiera triunfar tiene que ir a los Estados Unidos. Por lo menos la música popular y esa cosa. Porque no voy a hablar de esa música clásica, de europea, que los americanos no son tan clásicos para esas cosas, porque ellos, su vida es 200 años que tienen asentado en América, o 200 y algo, porque fue en el 76, bueno, no, la independencia en el 76, pero desde 1660 o 70, esos años por allá, sería que Estados Unidos, esas primeras colonias que se
se fueron asentando en ese país, o antes, ya se fueron haciendo colonos importantes, porque fueron colonias de Inglaterra, pero luego fue que se independizaron. Pero bien, los que celebren ese día, que lo celebren comiendo pavo. El pavo es tradicional, unos soufflé como de batata, de sweet potato, que esa es la costumbre en Estados Unidos. Y bien, sus postres, ese postre de batata, yo creo, o de sweet potato. Bueno, también hoy en día se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y es un día internacional que se conmemora por la muerte de las hermanas Mirabal. Fue tomada como referencia en el globo, en el mundo. Y la muerte de Rufino también, de Rufino de la Cruz, que fue su chofer. Un hecho lamentable, un hecho que marcó, diríamos, casi el final de la propia era de Trujillo. Lo marcaba al final y al mismo tiempo fue, como dicen, quizás fue el punto culminante para que muchos dominicanos dijeran, miren, ya está bueno, ya no se puede más. Hay que salir de esto y hay un ambiente para salir de esto, porque también Trujillo, ya él mismo sabía que estaba sentenciado. Y entonces, eso, bueno, precipitó, pero ya el ambiente que él tenía regional, bloqueado, cercado Trujillo, y al mismo tiempo apestaba a los Estados Unidos, que siempre lo quiso. Pero ya él sabía que apestaba en la zona. Y quizá por eso se expuso así, que no quería ni siquiera que las escoltas le siguieran. Y fue eliminado Trujillo, pero claro, ese crimen dejó esa estela. Y así entró, porque señores, es que esas dictaduras entran con violencia y tienen que terminar así, con la violencia. Porque entrando ese régimen, esa 42 y todo ese grupo de paleros y caliés que tenía Trujillo y de asesinos fríos, como fue esa muerte de Martínez, del doctor Martínez Reina, creo que era que se llamaba, político del racismo. Fue asesinado con su mujer embarazada. Señores, fue un hecho horrible, terrible. Entonces Trujillo comenzó con ese asesinismo frío y una cosa vulgar. Siguió esa represión, y ese régimen se fue consolidando como un régimen perverso, trabajador, no hay duda, trabajador organizado, Trujillo, porque hay que decirlo, pero un delincuente, un ladrón del Estado Nacional, se convirtió en un Estado propiedad de él. Y entonces fue demasiado absorbente. Un régimen así, ¿dónde termina? Termina en la calle, en la sangre, en un charco de sangre. Como vivió, murió. No hay duda de ello. Entonces, hoy, ese es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Desde luego que es un día que hay que realmente glorificar las mujeres, honrarlas en todo, pero todos los días nosotros tenemos que honrar a las mujeres. Ahora, las mujeres tienen que dejarse honrar, porque también estamos hablando de que hoy también se engloba la no violencia y se engloban todas estas cosas de la violencia familiar. Que esto es violencia política, pero bien, fue contra mujeres. Pero que hay una serie de feministas y de feminoides que quieren hacer ver que los hombres somos los malos. Y es como yo he señalado aquí la copla, vieja copla española, que dice: vinieron los sarracenos y nos molieron a palo, que Dios premia a los malos cuando son más que los buenos. Es decir, aquí las mujeres siempre se acusa que al hombre, como el hombre es el más violento, claro, el hombre mata y se ven los asesinatos de mujeres son más frecuentes de un hombre a una mujer, es verdad. Pero hay mujeres también que son violentas y hay hombres que son, como dicen, mamitos, que las mujeres lo tienen, que no es fácil.
Y mujeres insolentes y malcriadas, y mujeres que dan pela de lengua, señores, y que dan golpes y aruñan y hacen de todo, y con esos celos se ponen. Entonces, hay violencia contra los hombres también, y los hombres son discriminados, porque ven acá, y no hay hombres buenos, entonces. Todos los hombres son potencialmente malos, tenemos ese instinto animalesco de ser los malos de la película, como se dice vulgarmente, porque diríamos callejeramente también, pero hay que cuidar de las mujeres, no hay duda, que vivan las mujeres, eso es lo único que yo puedo decir. Bueno, vamos a ver cómo están las cosas. Vi un caso de Barahona, ese caso de Barahona de los policías. El general Ten estuvo allá cuando ese caso, pero ese caso debe ser, ya han sido sentenciados en coerción los policías, 1 año creo le pusieron de coerción a los policías que participaron en ese robo de droga para vender droga. Esos policías, eso es una cosa increíble. Ahora, el general Ten estuvo al frente de esa regional policial cuando ocurrió ese caso. Entonces el general Ten se exhibe como un hombre duro, de régimen duro. No porque sea arbitrario en el sentido de que el hombre sea un déspota con los ciudadanos, sino que no le tiembla el pulso para actuar como policía, como debe actuar un policía. El hombre se ha ganado esa fama, parece, y veo que lo están honrando en la alcaldía de Tenares, honra al general Ten. Ahora, ese caso de Barahona me dice a mí, la lectura que me dio fue que el general Ten entonces es duro con los ciudadanos civiles, pero fue muy débil con los ciudadanos policías. Porque ¿qué hizo? Según vi unas declaraciones en días recientes, que el general Ten dispuso una investigación de ese caso y que luego de investigar ese caso, los policías fueron trasladados. No, eso no es así, eso no debió hacerse, eso no debió pasar. Un policía duro, esos policías debieron haber sido enjuiciados allá, o mejor dicho, o aquí, donde fuere, pero ser ejemplarmente llamado o ejemplarmente en la justicia, vamos a llamarle, porque no lo podemos, él no podía ahorcar un policía de esto allí. Pero sí debió haber sido más exigente con ese caso, pienso yo. Porque analizando uno eso, ¿por qué se tiene que ser débil con los policías delincuentes? ¿Porque tienen el uniforme? ¿Porque dañan la policía? ¿Porque dañan la institución? No. Entonces yo creo que el general entonces tiene una posición tiene una doble personalidad. Porque es fuerte con los ciudadanos civiles, pero débil con los ciudadanos militares o policiales. Porque ese caso, repito, esa gente debieron haber sido enjuiciados en forma ejemplar allá temprano. Pero fíjense cuándo fue que se vino a dictar medida de coerción contra esa gente. O sea que esa gente tuvo cierta protección en Barahona por parte del propio general Ten. Porque si prácticamente fue fue casi, ¿cómo es? Una sanción lo que se le puso. Bueno, trasládenlo, pero vamos a investigar y eso. ¿Pero qué se investigó? El escándalo salió ahora. Y esa gente fueron condenados en medida de coerción. Pero eso no estuvo bien. Porque aquí, yo he dicho muchas veces, aquí hubo un tiempo en la policía que un policía delincuente se agarraba en el patio, se mandaba una formación general en un cuartel, por ejemplo, como el cuartel Duarte aquí, y se juntaban allí, se reunían ahí todos los comandantes de los cuarteles de la capital,
Y enfrente de esa gente se le hacía una especie de juicio ante sus propios compañeros a esos policías, se les desgarraba la ropa y además se tomaban medidas ejemplares contra esos policías. Porque a mí me lo dijeron coroneles y generales a la policía, las cosas que le hacían a los policías después. Ahí hubo policías que lo pasaban por las armas, vamos a hablar claro, para ponerle freno al desenfreno en esa Policía Nacional. Claro, son tiempos superados, pero creo que en eso hubo tibieza, hubo flojedad en las medidas en las medidas disciplinarias que debieron tomarse en Barahona. Es mi opinión. Así ha pasado ahora con una jurisprudencia, veo yo ahora. Ahora se ha creado jurisprudencia con el caso de Andy Daguarre. Porque, repito, está permitido, digo, una jurisprudencia de que no es pecaminoso estar en los dos lados del escritorio oficial. Porque yo entendía que en un escritorio oficial usted tiene que estar de un solo lado del escritorio. Pero usted no puede estar en los dos lados. Vamos a estar claros. Porque usted no puede ser asesor del gobierno público o de una institución pública y al mismo tiempo ser asesor de una persona que quiera hacer negocio con el propio Estado. Entonces esas cosas como que no se ven bien. Eso, el juez falló y dijo que, bueno, que los jueces de la Corte de Apelación, creo que fue que dijeron que no había crimen en eso. Pero eso luce raro, que ese señor recibió muchos millones de dólares de la compañía que supuestamente ganó compitiendo y recibió millones de pesos del Estado Dominicano. Entonces lo tenía el Estado como asesor para el mismo caso, fue contratado por la compañía que ganó. Que todo el mundo sabe lo que pasó ahí con esa firma de Odebrecht. Entonces ese caso debió o debe ser investigado a más profundidad, porque ahí se puede saber realmente cómo fueron, porque el inicio de Odebrecht, ok, no fue Catalina, viene desde muy atrás, pero Catalina fue el catalizador, diríamos, del escándalo de Odebrecht, porque esas negociaciones hechas entre Lula, que demostró que era otro delincuente, porque se prestó junto a Marcelo Odebrecht venir aquí a Santo Domingo, promover a Danilo Medina, mandarle a Joao Santana, otro delincuente, y todo ese grupo de delincuentes actuaron para que Odebrecht se quedara con la obra, con Catalina. Y no han valido no denúncianos, son las querellas, son denuncias querellas, vamos tal vez llamarle así, tal vez. No tan formales, porque no son presentadas, pero son presentadas informaciones que son hasta ahora no refutadas por periodistas independientes sobre los codinombres y todas estas operaciones de Odebrecht, y que entonces salió una Odebrecht buena y una Odebrecht mala. La Odebrecht de Danilo Medina fue la buena y la Odebrecht mala fue la anterior. Pero resulta que las grandes transacciones, las más sucias transacciones, las más indecentes se registraron en el gobierno de Danilo Medina. Porque esa adjudicación fue una adjudicación perversa, que hubo críticas. Yo recuerdo una compañía coreana, un amigo mío que representaba a esa compañía coreana, creo que era coreana, o japonesa o coreana, pero fueron sacados de circulación, los chinos sacados de circulación. Entonces Danilo Medina obró ahí para que Lula obraron los dos presidentes para que Odebrecht saliera victoriosa, saliera gananciosa. Entonces, ¿de qué se beneficiaba Lula? Lula se beneficiaba de todos sus dineros, esos recursos que aparecían en Brasil, para campañas políticas, para su partido, para sus gobiernos, etcétera, etcétera. Danilo Medina se beneficiaba, le mandaron a Joao Santana, mira, este es tu hombre allí, le pagan, le vuelven, y hicieron unos líos que todavía anda ahí, Participación Ciudadana, con una querella que no se atreve a moverla, que yo espero que los americanos no le den un centavo, como dijo el señor Thomas, Robert Thomas, de la embajada americana, que ellos aportan en el país, no le den 5 centavos a Participación Ciudadana, embajada norteamericana, porque esa gente se están prestando a tapar la querella contra Danilo Medina, y Joao Santana la tienen ahí en frisada.
en estado de latencia. Increíble, pero eso es una jurisprudencia prácticamente de que se puede estar de los dos lados del escritorio público sin que eso sea pecaminoso, porque ese fue el caso de Dani Naguaje, asesor de CDE y asesor de Odebrecht. Señores, pero ¿y dónde se había visto una cosa igual? Y él admitió que le pagaron, los dos. Y miren la forma en que le pagó Odebrecht, que hasta pagaron desde una oficina de aquí, una oficina para dirigir corrupción, la de Odebrecht. Y entonces, lo que quiere decir esto, la lectura de eso es que Odebrecht todavía aquí no se sabe nada de Odebrecht. Aquí lo único que se sabe del juicio que hubo o del pretenso juicio de Odebrecht es que había que condenar a Ángel Rondón y había que condenar a Víctor Díaz Rúa. A los dos lo condenaron mal. A Díaz Rúa lo condenaron por lo que no lo habían acusado. Y a Rondón lo condenaron de un crimen que él supuestamente cometió el crimen, pero no aparece el cadáver. Y entonces, ¿cómo se explica que usted sea un criminal que mate, que se le acuse y se le condene por matar y entonces no digan qué fue lo que usted mató? ¿A quién fue que mató? ¿A quién le dio el dinero que por el que dicen que sobornó? Cosas así. Eso es lo que sabemos de Odebrecht. ¿Y ustedes creen que eso es el fardo de pruebas y de cosas putrefactas que hay de ese caso de Odebrecht en el país? Cuando todavía no sabemos ni siquiera las auditorías para saber los sobreprecios en las obras ejecutadas por Odebrecht, ni de sus consorciados. Entonces, yo creo que lo que más se sabe de Odebrecht es precisamente lo de Andy Naguaje, porque se admitió, y Temito Clemontá que admitió que a él le dieron dinero. Dios mío. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Banreservas activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota, por los 411 que la bota. Banreservas activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Da pena que humillen a los guardias. Oye uno esas expresiones. Otras que se quiere hacer ver que solamente estos casos fueron los más graves, que fueron casos tan graves como que para solo ser considerados los casos que se han mencionado, los casos de los militares del Coral. Que otras veces ha habido aquí militares que se involucran en los asuntos, como decíamos ayer nosotros, pero hay gente que también se presta
a ir a una fiesta, bailar, beber, gozar. Bien, le fue muy bien en la fiesta. Se pasan de trago, pero le da resaca. Y al día siguiente entonces están malhumorados y se sienten muy mal y vomitan y bueno, y es un malestar. Porque uno sabe que hay cosas que pasan así, los excesos generalmente, pero muchas veces hemos dicho nosotros aquí, la fama es moneda de cambio. La fama es divisa. Es una divisa para usted movilizarse por el mundo entero. Una persona famosa camina por el mundo y donde quiera que llega es un abejoneo, como dicen, encima de la gente. Las abejas, el néctar para las abejas, melífera, flor melífera. Es verdad, la fama se presta para todas esas cosas. Entonces, el que es famoso comienza a pensar que él es intocable. Y si no tiene muy buena formación, entonces puede ser absorbido por grupos, elementos mafiosos, sinvergüenza, gente que hace muchísima diablura y busca la forma, y más en estos tiempos. Entonces buscan la forma de utilizar, de protegerse bajo la sombra de ese famoso y tratar de desviar la atención de riquezas, de bienes mal habidos, en resumen, de lavado de activos. Se pueden utilizar personajes famosos, ricos. ¿Es el caso de Samuel Sosa? No lo sé. Pero el Sammy es rico, muy rico, ganó fama como pelotero, con una cantidad inconmensurable de dinero. Llega a pensar que es intocable, que nadie le puede tocar. El hombre lo han entrevistado 3 veces en forma poco espaciada. Lo que quiere decir eso, que hay un interés, o las cosas que se están aireando ahí son cosas que tienen importancia capital para ya un caso al que se le relaciona su amistad con esa persona del pulpo, el hermano de Danilo Medina. Entonces usted viendo el poder, y el poder por allí, el poder por acá, su hermano es el jefe del país, un Dios vivo, el hombre que con intenciones y decisiones oblicuas y perversas, típicas del maquiavelismo más despiadado, hombre sin escrúpulos. Entonces todo le sale bien, esa familia anda repartiendo poder y ejerciendo poder por todos los lados, galleras, discotecas, ministerios, y bueno, y viajes, y dinero. Los bancos le respetan, lo aprecian, lo quieren. Los empresarios, lo que le venden al Estado, vienen, bueno, entonces usted fácilmente puede ser absorbido por esos tentáculos del pulpo. Pudo haber pasado eso con Sammy Sosa, no sabemos, se le está investigando, pero las cosas que se le pueden investigar son ese tipo de relaciones. Porque ¿cuántos amigos no tiene Alexis Medina y Danilo Medina y sus hermanos y todos los que están implicados en esos asuntos? Tiene muchísimos amigos, pero eran amigos para compartir por allí o andar por acá o hacerle diligencia o qué sé yo. Pero hay otro tipo de amigos que pueden ser utilizados dependiendo de las calidades, de sus potencialidades económicas, como un vehículo para armar negocios. No sé qué negocios pudieron haberse armado, no sé por qué se le investiga al señor Sammy Sosa. Pero aquí hay gente que pone, como yo he dicho, cuando están bailando, están felices, están en el can, están en la fiesta, están en la distracción de todo, ahí las mujeres, el más elegante, bien, excelente, feliz. Cuando vienen las consecuencias negativas, malas de esa participación, de ese fiesteo, como se dice, entonces vienen esa cara, como digo yo, muchas veces esa cara moradita del martirio, esa escenografía del dolor. Son maestros, verdaderos actores. Entonces la gente le coge pena.
Los guardias, qué pena ver esos guardias humillados, un muchacho tan sano, tan bueno, y verlo así, eso no puede ser, y aquí esos apresamientos. Pero cuando están en la fiesta, a la gente no se le olvidan esas cosas, esas consecuencias. Entonces, creen que sus penas deben ser obviadas para asuntos de justicia cuando la justicia lo requiere. Otros apelan al borrón y cuenta nueva, esa apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva, o como hemos dicho, al sofisma como escudo de la persecución política, y se inventan muchísimas cosas. Ahora, ¿qué dice la fiscalía? Señores, fíjense, un teniente coronel, ¿cómo termina siendo súper rico? Cuando era una persona muy pobre que no podía exhibir bienes como lo que exhibe. Uno tiene que hacer cierta excursión, diríamos, una breve excursión por la historia del país. Porque este entramado de corrupción no se había visto en el país. Nosotros hemos dicho muchas veces que ni siquiera en la era de Trujillo era él. Pero Trujillo llegó a la presidencia siendo un hombre muy rico, lo que era un guardia delincuente. Porque siempre ha habido guardias delincuentes. De Trujillo para acá los guardias se comenzaron a hacer cosas delincuenciales. Porque antes de Trujillo los militares no actuaban así. Pero Trujillo fue un general que llegó ya rico de ropa, de prendas, rico de limpio, como se dice. Fue tan rico que se casó con una mujer de la alta alcurnia del país, de la alta sociedad del país. Esa fue su esposa, un hombre como él que 10 años atrás no era más que un saltapatarás, como se dice vulgarmente. ¿Quién era Trujillo? Siendo un telegrafista. Póngale usted a los 16 o 17 años, un simple sargento o teniente o de la guardia creada por los americanos, un hombre de una especie de hiena. En el 19, póngale usted, en el año 19, Trujillo ya tenía 20, un teniente. ¿Qué era? Nada. Comenzaba tal vez a arreglarse ahí. Yo hago el cuento aquí de un señor de los Llanos, que llegó una vez a donde fue Bernal y le dijo a Bernal, caballero, ¿dónde es que está la oficina de Chapita aquí hoy? Y Bernal dijo, pero este hombre tiene que ser loco. Y Bernal le sacó el pie al hombre y dijo, mire, vaya a esa oficina. Y lo envió a la oficina de Uribe Macías, que era secretario de la presidencia, como quitándose ese hombre de encima, porque dijo, este es un amigo de los viejos, del jefe. Pero ¿quién se atreve a decirle Chapita a Trujillo? Pues el hombre lo recibió Trujillo y lo aclamó, y bueno, el hombre feliz, pero el hombre no llegó a los Llanos. Según Fon Bernal, que en paz descanse, fue un hombre tan interesante como era Fon. Entonces, Trujillo fue un delincuente, un guardia rico que se hizo rico y que todos los guardias lo vieron hacerse rico, incluso Horacio Vázquez, que fue peor, que lo vio rico y no tomó las previsiones necesarias. Terminó en una desgracia para el país, es verdad. Ahora el hombre nada más cogía a él y su familia lo que él toleraba. Y sus cuñados fueron serios. Lo he dicho yo aquí, responsablemente, tal vez desconociendo. Quizá por ignorancia digo eso. Pero sé que muchos dominicanos que vivieron y que conocieron a esa gente, mejor que yo, porque yo tengo que decir que no lo conocí, pueden dar testimonio de fe de lo que yo estoy diciendo aquí. De verdad, testimonio de verdad. O de que yo estoy diciendo no la verdad. Está bien. Ahora, vino Juan Bosch. No, antes de Bosch, en la transición, todo el mundo sabe que los militares se aprovecharon y se cogieron los bienes de los Trujillo. Las mejores fincas ganaron los militares. Se las cogieron los militares. O sea, no es de ahora que los militares están cogiendo, buscando cosas. Se cogieron muchos bienes, las fincas de Trujillo, se cogieron los caballos, las vacas de Trujillo, se las cogieron militares y civiles, funcionarios y civiles, pero más los militares. Los militares nunca han estado exentos aquí. Entonces vino el Consejo de Estado, en ese tiempo del Consejo de Estado pasó eso. Los bienes de la familia Trujillo fueron saqueados. Muchos militares que se quedaron con fincas de los Trujillo
Vamos a estar claros. Y se quedaron con esa finca sin papeles. Y después yo no sé cómo hicieron papeles, porque Balaguer sí lo conocía a todos. Joaquín Balaguer. Entonces vino Juan Bosch y paró el robo. No hubo militares pecaminosos en tiempo de Bosch. Es más, se dice que lo tumbaron por eso. Pero viene el triunvirato. El triunvirato fue un régimen de facto y un régimen corrupto. Que los militares entonces volvieron a la carga con el contrabando, vinieron las cantinas militares y policiales y había que ver aquel desorden. Aquel más que un mercado, aquello era, ¿cómo diríamos? Eran los tiempos de Ciro y de Alejandro. Bueno, vamos a repartir los botines entre los centuriones, en Roma también, entre los militares, y llegaban, vencían, y el que vencía saqueaba y repartía el botín. Se repartían los botines. Entonces, por eso se peleaba en esa época. Después del triunvirato, entonces viene la guerra y Balaguer. Con Balaguer sabe que los militares inquietos han pasado la guerra, muchos militares generales salieron de circulación, los generales más veteranos de las Fuerzas Armadas trujillistas, vamos a llamarle así, que todavía venían con ese remanente, los generales de la era de Trujillo, prácticamente salieron todos de circulación después de la guerra. Entonces viene una nueva camada de militares, que Balaguer sabe que esos militares vienen con sed, con ansia de ser ricos. Vienen dispuestos a servirle a Balaguer, pero vienen dispuestos a servirse. Entonces se crean unos liderazgos y esos liderazgos son los que llegan a acumular riquezas. Pero la guardia está todavía, la guardia está limpia, está tranquila. La guardia de abajo no está en esos desmanes, vamos a decir, en todos esos negocios que se hacían entre militares, civiles y cosas de esto. Balaguer toleró eso y lo justificó con la acción que le llamó la ración del BOA o de la BOA. Y así fue. Muy bien. Ahora, los jefes de la escolta de Balaguer no acumulaban esas riquezas. No se atrevían a hacer lo que estaban haciendo estos muchachos de ahora. Porque eso estamos claros. Claro, los núcleos de poder, todo el mundo sabe quiénes los representaban. Y la riqueza que acumularon, porque estamos claros, nadie me puede venir a mí a hablar de que no eran las que yo sé todo. Tal vez en forma muy modesta lo digo, o muy jactanciosa estoy diciendo esta cosa, pero eso eran visibles, eran tan obvios, tan de bulto, como se dice, que no hay que ponerle ninguna. Entonces, esas cosas pasaron así. Los jefes de la escolta de Balaguer, yo me acuerdo, no eran gente que estaban en esos negocios. No es verdad. Luego de los 12 años, la escolta de Antonio Guzmán, tranquila. Ahí con los Inbema griegos y esa gente, y no sé si Páez Biantini, no me acuerdo quién era. Con Salvador de Blanco los militares se alocaron también. Hubo muchos militares que se alocaron, y yo diría que los militares se alocaron con Salvador de Blanco. Hubo problemas de pista, de aterrizaje, de droga y de cosas y de negocio, y tomamos un cafecito por aquí, militar. Y hubo militares que se robaron tierra del estado a la franca. Salieron millonarios con tierra y todo eso. Con inmobiliarias. Eso trajo problemas. Y la guardia fue prácticamente descabezada en ese tiempo. Se limpió la guardia en tiempo de Salvador de Blanco, se retiraron muchos militares de alto rango, se subieron como rápido. Y entonces vuelve Balaguer de nuevo, Balaguer viene con su estilo, pero ya viene un Balaguer disminuido. Y todo el mundo sabe que el poder en el anillo de Balaguer no era concentrado en uno ni en dos, sino que eso se convirtió en una especie de carteles. Un cartel de 5 carteles, qué sé yo. Cada que se dividieron las cosas. Uno maneja el sector agropecuario, otro maneja la medicina, otro maneja los militares, otro maneja la parte de las construcciones, qué sé yo. Y las cosas como que se subdividieron de ese tipo.
porque vamos a hablar claro. Aquí no se puede venir a excusar, ni se puede venir a hablar como dice, con agua tibia, porque con agua tibia no se cocina. No sé si el tiempo, bueno, vamos a hacer una parada por el tiempo aquí y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, en ese gobierno de Leonel Fernández también se siguió la práctica de arrimar recursos a los jefes de las escoltas presidenciales. Es verdad, se arrimaban recursos, se arrimaban negocios de poder y cosas de eso. Ahora, aquí la primera vez que se vio asaltar las nóminas, las propias nóminas que administraban, fue esta vez con Danilo Medina. Aquí, bueno, hubo un caso que yo cité ayer de los guardias pagando en efectivo, el caso del Colibrí. Eso no se había visto aquí, un militar andar con un saco de dinero. Salir de un recinto militar con 2 sacos de dinero cargados de millones de pesos para comprar un helicóptero y toda esta envoltura de droga y de todo esto, y un hombre como el señor Quirino Castillo involucrado en tráfico de más de 30 toneladas de droga a los Estados Unidos. Imagínense el escándalo que era aquello. Esas cosas no se habían visto aquí nunca. Eso no se había visto aquí, nunca se había visto aquí. Entonces, ese modelo de pagar en efectivo a saco, con árganas, esas cosas se vieron en el gobierno de Hipólito Mejía. Eso lo vimos ahí. Ahora, en el gobierno que se asaltó la nómina pública, asaltada, es decir, vamos a montar toda una estructura mafiosa para robarnos el presupuesto de los guardias. Esas cosas no se habían visto así aquí. Eso se vio ahora, ese entramado mafioso. Y entonces ahora hay que le da pena de los guardias, que no se pueden meter con los guardias, que no se puede hacer esto con los guardias, que los tribunales de los guardias, y que a los guardias hay que juzgarlo por otros guardias, entonces vamos a poner la iglesia en manos de Lutero. No, el que cometa actos de esa naturaleza tiene que pagar por ellos. Tiene que ir a la justicia común, porque ¿qué es lo que están haciendo? Es un asalto a los bienes públicos. El militar no tiene un uniforme para hacer eso. El militar tiene un uniforme para cuidar el país, para cuidar la nación, cuidar la soberanía, cuidar el territorio, cuidar las instituciones públicas, etcétera, etcétera. Pero no está para asaltar las nóminas públicas, porque es lo mismo que entonces irían a agricultura, van los militares y dicen, mire, denme las nóminas de agricultura, que eso de nosotros tenemos las armas. Así no. O yo soy el jefe de la escolta presidencial y nosotros somos los dueños de este gobierno. Mire, denme la nómina del Ministerio de Trabajo, es mía. Eso no se puede hacer.
O denme la nómina de la Fuerza Aérea, la vamos a manejar nosotros, porque somos los jefes y somos amigos del presidente que me nombró aquí para yo, esta nómina es mía. ¿Y quién ha dicho que eso se puede manejar así? Entonces, ese modelo no fue copiado de nadie para atrás. Vamos a estar claros. Ese modelo, ningún militar en este país, ni Trujillo, hizo ese modelo de asalto al poder. Eso fue un modelo propio de ese gobierno de Danilo Medina. Hay que estar claro y decirlo con esa responsabilidad. Porque las evidencias están ahí. Y no es que un militar no se haga una casa, hay gente que lo ayuda y le colabora, es verdad, porque uno sabe cómo son las cosas. Como dijo aquel guardia, yo recuerdo el tiempo de Leonel Fernández, que a los guardias le regalan. Sí, a los guardias le regalan, pero los guardias no están para asaltar una nómina, como ha pasado con esto. Son cosas gravísimas. Eso es muy grave, definitivamente eso es muy grave. No sé cómo van, pero es difícil que salgan. De ahí van a salir limpios esa gente, no es verdad. Eso. Y la prueba es que los jueces, no diga ahora que los jueces, diga que los jueces están sometidos a presiones por los fiscales, y que si no es que tienen esas pruebas. ¿Y cómo con pruebas como esa, que un teniente coronel que ayer era un pobre diablo, como se dice, ¿no? Y ya termina siendo supermillonario porque se acerca a ser administrador de los bienes del general Cáceres? Esas cosas, así no se puede hacer. Así no se puede hacer un gobierno, señores. Entonces, ¿dónde están los escrúpulos? Ningún escrúpulo de nada. Es decir, aquí se instaló un modelo mafioso de asalto al poder, de asalto a la nómina pública. Hay funcionarios, nosotros lo hemos dicho aquí responsablemente, que montan nóminas paralelas, nóminas para ellos, para sus mujeres. Eso yo lo he visto. Y lo tiene uno que denunciar también. Y montan nóminas paralelas para beneficiar a las mujeres de los jefes o los mismos encargados de recursos humanos, y tienen nóminas ocultas, y más ahora con esta forma de pago, con las tarjetitas. Entonces usted tiene esa tarjeta plástica, un encargado de relaciones, ¿cómo es?, de recursos humanos, tiene 500 tarjeticas de estas, va y saca y cobra el dinero por los cajeros. ¿Y cómo se explica? Eso lo sabemos que lo hay. Y por eso tal vez la forma de pago con cheques. Pero esos son modelos que se han instalado de los propios civiles. Pero eso es una forma, no como en este caso, queriendo justificar esos gastos y todas esas cosas. Y bueno, vamos a comprar 60 millones de pesos en combustible para que no lleven el combustible. Esas cosas son gravísimas. O falsificar la revisión de la Contraloría General de la República. ¿Quién controlaba aquello? Bueno, esas son las cosas que tendrán que ser bien explicadas en justicia para salir libre de todas esas imputaciones que se le han hecho, pero la seriedad, la gravedad de esos cargos y las evidencias de las pruebas no ilícitamente tomadas, esas pruebas como se ha querido, porque el mismo caso de este señor Samuel Sosa, esas 3 invitaciones que le ha hecho la Procuraduría para investigar e indagar, qué sé yo, es un asunto democrático. No se le está sometiendo a ninguna presión, tengo entendido, porque no ha dicho que se le está sometiendo a presiones, simplemente a investigación. Ahora, ¿qué se investiga? Algo se investiga. Algo serio se está investigando, porque si fueran algo ligero, no se investigara 3 días en forma tan intensa como se le está haciendo a él. Pero la fama es moneda de cambio, decíamos nosotros. Ya el tiempo lo tengo encima, como dicen, y no para tratar más temas como ese tema de Haití. Ese es un tema que tendremos nosotros que seguir hablando. Hemos hablado mucho durante todo este tiempo y hemos visto cómo los defensores de la traición al país, usted lo oye hablando de que, bueno, protestan por las repatriaciones, porque las parturientas, que lo ideal es que no lo dejen entrar, pero entonces que no lo dejen entrar porque no hay muro. Si queremos hacer un muro es malo.
No se puede hacer muro, porque los muros dividen. No se puede hacer muro. Pero bueno, póngale un freno. Entonces, ¿por dónde que le vamos a poner el freno? Si somos duros, violentos en la frontera, también nos critican, menos Estados Unidos. Porque tienen miedo que le quiten la visa. Pues así es que son, de sumisos. Entonces, entran las parturientas porque la dejaron entrar. Y entonces, después que están adentro, no la podemos sacar, porque están adentro. Tienen 10 años, tienen 10 muchachos, 7, 8 muchachos viven aquí, tienen 10 años ilegales y entonces no se pueden sacar porque es un crimen sacarla. Pero y entonces, ¿a quién es que le va? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entregarle el país a los organismos internacionales y a los gobiernos internacionales para que hagan lo que ellos entiendan que debemos hacer con este pedazo de país y repartirlo con la miseria y el desorden de Haití. Porque malos dominicanos traidores se prestan a toda esa campaña de descrédito contra el propio país. Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si usted tiene 5, 6 o 7 años aquí ilegal, aunque usted tenga un supermercado que haya levantado ilegalmente, tiene que irse. O pida regularización seria, con documentos, pero tenemos nosotros que construirle una nacionalidad aquí, o aceptar la que él haya escogido en forma artificiosa o en forma fraudulenta. Tenemos que aceptar eso porque ya el tiempo, como dice, el tiempo, la acción sedante del tiempo, borra el fraude del tiempo. Como lo borró Danilo Medina y su gobierno, que la dieron a 55,000 haitianos, lo hicieron dominicanos sobre la base del fraude, la acción sedante del fraude. Entonces, estamos en presencia de muchos traidores. Vamos a esperar, con los brazos o con los dedos cruzados, que la firmeza de defensa a la soberanía que ha exhibido el gobierno y el presidente mismo, el presidente Abinader, se mantenga como un verdadero muro, un muro a esas tolerancias y a toda esa perversidad traidora de muchos falsos dominicanos y dominicanas. Lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que todos los miércoles publica y hoy tiene la pandemia y sus misterios. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.